Bienvenidos a otro vídeo, donde aprenderemos sobre el incumplimiento de las obligaciones jurídicas puede tener graves consecuencias para la parte acreedora, ya que no recibe el pago correspondiente. Este incumplimiento puede ser voluntario o involuntario, y puede dar lugar a responsabilidad contractual. La parte acreedora tiene derecho a exigir el cumplimiento forzoso de la obligación, lo que puede incluir medidas como el embargo, el remate y la adjudicación de bienes. Es importante distinguir que la parte deudora en un vínculo puede no dar cumplimiento a las prestaciones pactadas por circunstancias culposas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, o bien, de forma dolosa, es decir, intencionalmente. En cualquier situación, es necesario conocer cuáles son las consecuencias del incumplimiento de la obligación, es decir, qué acciones puede realizar la parte acreedora para ejercer sus derechos. ¿Existen sanciones para la parte deudora por su incumplimiento? ¿La ejecución forzosa se limita al pago exacto de lo pactado? Existen diversas clases de responsabilidad civil, entre ellas, la responsabilidad contractual, resultado del incumplimiento de una obligación nacida de un contrato, es decir, que presupone la existencia de una obligación, de un vínculo jurídico entre dos personas. Analicemos las acciones derivadas de este tipo de responsabilidad. Cumplimiento forzoso de la obligación convencional. Podemos distinguir entre dos formas de ejecución forzosa de la obligación. Directa, tiene como finalidad procurar a la parte acreedora el objeto mismo de la obligación incumplida. Indirecta, suplementaria de la directa, tiene como objeto el resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento. Con base en lo anterior, podemos distinguir que existen varias vías para garantizar las efectividades de la obligación, las que analizaremos a lo largo de esta exposición. El embargo, el remate y la adjudicación son medidas procesales que se utilizan para garantizar el cumplimiento de obligaciones jurídicas. El embargo es un acto procesal que asegura determinados bienes para garantizar el pago de una obligación. Se ejecuta por orden judicial y no transfiere la propiedad de los bienes embargados, sino que los afecta legalmente para evitar que el patrimonio del deudor se disminuya. El embargo es temporal y se limita al tiempo en que se resuelve el proceso judicial. El remate es el proceso de venta formal de bienes embargados para satisfacer una obligación. Es un procedimiento público y abierto, y se rige por el principio de publicidad. El precio de los bienes se determina mediante avalúo, y se anuncia su venta por 2 veces, con un plazo de 5 días entre cada anuncio. La adjudicación es el acto por el cual una autoridad competente atribuye a una persona el derecho de gozar de un bien patrimonial. En el contexto del incumplimiento de obligaciones, la adjudicación puede ser una forma de adquirir la propiedad de los bienes en subastas. Puede tener lugar durante el remate mismo, y el ejecutante tiene derecho a pedir la adjudicación de bienes embargados si no hay postura legal. A continuación, se presentan ejemplos de cómo funcionan estas medidas. Supongamos que Juan tiene una deuda de $100,000 con su acreedor, María. María obtiene una orden judicial para embargar una propiedad de Juan valorada en $150,000. El embargo impide que Juan venda o disminuya la propiedad, garantizando que el patrimonio de Juan no se vea disminuido y que María pueda obtener el pago de su deuda. Continuando con el ejemplo, si Juan no puede pagar la deuda de $100,000, María puede solicitar un remate de la propiedad embargada. El remate se anuncia públicamente, y se determina el precio de los bienes mediante avalúo. Si no hay postura legal, María puede solicitar la adjudicación de los bienes embargados. La adjudicación implica que la propiedad pasa a ser propiedad de María, y Juan ya no tiene derecho sobre ella. María puede entonces utilizar la propiedad para satisfacer su deuda o para obtener un pago. Estas medidas procesales ayudan a garantizar el cumplimiento de las obligaciones jurídicas, y protegen los derechos de las partes involucradas. La resolución judicial de adjudicación queda, así, estrechamente ligada a la idea de pago. Procedamos a analizar las acciones judiciales que tutelan el cumplimiento de obligaciones. Acción oblicua, y acción pauliana. La acción oblicua, también conocida como acción indirecta, es una excepción al principio procesal que establece que ninguna acción puede ser ejercitada más que por su titular. Se define como aquella acción por la que el acreedor ejercita los derechos que corresponden a su deudor, cuando los créditos constan en título ejecutivo y el deudor no los ejerce. Ejemplo, supongamos que Juan tiene una deuda de $100,000 con su acreedor, María. María obtiene una orden judicial para embargar una propiedad de Juan valorada en $150,000. El embargo impide que Juan venda o disminuya la propiedad, garantizando que el patrimonio de Juan no se vea disminuido y que María pueda obtener el pago de su deuda. Punto importante, no confundir acción oblicua con embargo, ya que parece ser lo mismo. Sin embargo, la principal diferencia entre el embargo y la acción oblicua es su función y naturaleza. Embargo es una medida coercitiva para asegurar bienes y garantizar el pago de una obligación. Acción oblicua, es una acción procesal que permite al acreedor ejercitar derechos que corresponden a su deudor, sustituyendo al acreedor de origen. En pocas palabras, el embargo es una medida para asegurar bienes, mientras que la acción oblicua es una acción procesal que permite al acreedor ejercitar derechos del deudor. Ejemplo de esto y para que quede más claro, seria, supongamos que Juan tiene una deuda de $100,000 con su acreedor, María.
María obtiene una orden judicial para embargar una propiedad de Juan valorada en $150,000. El embargo impide que Juan venda o disminuya la propiedad, garantizando que el patrimonio de Juan no se vea disminuido y que María pueda obtener el pago de su deuda. En este caso, la acción oblicua no se aplica directamente, ya que el embargo es una medida procesal que asegura bienes para garantizar el pago de una obligación. La acción oblicua se refiere a la sustitución procesal, es decir, la posibilidad de ejercitar una acción de la cual no se es titular, sustituyendo al acreedor de origen. Sin embargo, si Juan no cumpliera con su obligación, y María tuviera que ejercitar la acción oblicua, podría solicitar que se le permita ejercitar los derechos que corresponden a Juan, ya que Juan no los ejerce. Esto podría incluir la solicitud de que se le permita retener la propiedad embargada hasta que se le haga el pago de la deuda. Ahora sigamos con otra acción tutelada, la acción pauliana, también denominada revocatoria. Permite anular actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor si de esos actos resulta la insolvencia del deudor y el crédito es anterior a ellos. La insolvencia se constituye cuando la suma de los bienes y créditos de la parte deudora no iguala el importe de sus deudas. Ejemplo, supongamos que una persona, siendo deudora de otra, repudia una herencia, a sabiendas de que ésta le sacaría de la insolvencia, y le permitiría dar cumplimiento a sus obligaciones. Ante esto, con la acción pauliana podemos lograr que los bienes de la masa hereditaria en cuestión entren al patrimonio de nuestra deudora y, así, se satisfaga el crédito a nuestro favor. En resumen, el incumplimiento de las obligaciones puede generar una serie de consecuencias, incluyendo el embargo, remate, adjudicación, acción oblicua y acción pauliana. Estas figuras procesales permiten a la parte acreedora proteger sus derechos y obtener el cumplimiento de las obligaciones. En un próximo vídeo veremos acción contra la simulación y saneamiento por evicción, las cuales ayudan a evitar engaños para no pagar una deuda o para tener ventaja de mala fe. Esperamos que este vídeo haya sido de ayuda, para dudas en cuanto a los efectos del incumplimiento de las obligaciones, y con esto poder utilizar este conocimiento a tu favor, en cualquiera de los supuestos que hemos visto en el vídeo. Suscríbete, saludos y hasta el próximo vídeo.